Si la encontró, le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Me adelanto desde ya. Aquí usted tiene uno de los versículos más potentes para contrarrestar la falsa doctrina, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, falsa doctrina de esta secta, de este falso evangelio llamado los testigos de Jehová. Romanos 9:5, si usted se lo pone en el tapete, en la discusión a los testigos de Jehová, ellos van a tener que saber interpretar lo que dice aquí la palabra respecto a Cristo. Cuando dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Dice eso su Biblia? Claramente que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, el tema de Israel está candente en estos días por lo que todos sabemos nosotros, y esto el tema de la guerra de Israel con Hamás, el pueblo palestino y otras facciones que han tomado distintos nombres a través de los tiempos de la Palestina para guerrear contra Israel, ha sido una mera coincidencia para nosotros, aunque en Dios no hay coincidencia, que nos pille leyendo y estudiando y hablando del pueblo de Israel tocante al Evangelio, tocante a una doctrina que es importantísima y cardinal en nuestra doctrina cristiana, valga la redundancia, como es la elección de Dios. Así como Dios nos ha elegido desde la eternidad a nosotros para hacerle un pueblo santo para Cristo, puesto que somos la novia del Cordero, y la novia del Cordero se compone por un número limitado de hombres y mujeres que Dios los tenía predestinados, señalados, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo vino a morir por ese pueblo para darle redención, salvación, vida eterna. Pero dentro de ese grupo de los hijos de Dios, elegidos por gracia, está también el pueblo de Israel. Ya sabemos de que no todo el pueblo de Israel en sí es parte del pueblo de Dios, sino que usted ya sabe que en Isaac le dice Dios: Abraham te será llamada descendencia, y sabemos esta otra premisa, que no todo el que desciende de Israel es Israel, sino que los que componen el Israel, el pueblo de Dios, son los que han sido elegidos por gracia de Dios. Entonces, Dios es el que escoge, porque Él es dueño soberano de todas las cosas. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Por qué le negamos a Dios muchas veces de elegir si Él es el dueño de todas las cosas? Él es el único Dios. Fuera de Él no hay más. Eso es parte de los atributos de Dios como ser santo. Dios es santo, santo, santo. Él es el único, Él es el distinto. Me he topado con esta expresión yo. Cuando hay un futbolista que descolla, cuando hay un futbolista que se hace acreedor de
todos los años del botín de oro, así como usted sabe todos los referentes, ¿cierto? En Portugal, en Argentina, que siempre va la pelea ahí, que puede haber otros nombres, pero siempre se deciden por estos dos referentes, ¿cierto? El distinto aparece, ¿cierto? El que ve el fútbol de otra mirada y con un solo pase cambia el rumbo del partido. Las hermanas me miran y dicen, ¿qué está hablando este pastor? Pero los hermanos futboleros me entienden. Acá veo que al Sergio me dice, sí, aleluya, gloria a Dios. Y por eso ganan millonada y millonada de petrodólares, porque dicen los comentaristas, es el distinto, es el otro. Y dicen ellos cuando celebran, ¿cierto? Yo estoy aquí. Y yo me río porque el único otro, el único distinto, no es ese futbolista de carne y hueso que es un suspiro frente a la eternidad de Dios, que Él es eterno. El único distinto, el que descolla, el único distinto es Dios. El otro, yo soy el que soy, como se lo reveló a Moisés. Ya, tú me dices que vaya a libertar a tu pueblo, sí, pero ¿en nombre de quién iré? ¿En nombre de quién? Si me pregunta Faraón, le dirás, el yo soy me mandó. Entonces, Él es el yo soy, el distinto, el creador de todas las cosas. Y fuera de Él no hay más Dios. De ahí para abajo todos somos criaturas. Por eso que Él tiene la facultad como dueño y señor de todas las cosas de elegir según el puro afecto de su voluntad quiénes van a componer este pueblo santo, compuesto de gentiles y compuesto de judíos. Un solo pueblo, derribando la pared intermedia. Porque ahora en Cristo no hay judío ni gentil, sino que un solo pueblo. Pero resulta que los que están allí, los judíos, los que están en Israel, sucede que cuando vino, ellos tenían, mire, por eso dice el verso 2, que Pablo tenía una gran tristeza y continuo dolor en su corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Por qué tenía tanta tristeza, profundo dolor? Pablo, porque dice el verso 3, verso 4, porque son israelitas, de los cuales, no me voy a detener en cada vocablo, si no saldríamos a las 12 de la noche. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y las promesas. Y aparte de eso, además de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo. Toda esta bendición para ellos, que lo podemos resumir en la canción que canta Isaías en el capítulo 5, si usted quiere, es rápido para hojear la Biblia y llega rápido ahí. Ahora, si no tiene idea dónde queda Isaías, mejor anote o vaya al índice. Vaya al índice. Primera de Isaías. Ya si sabe que no tiene. Isaías capítulo 5 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esta viña es Israel. Mire todo lo que le dio Dios a esta viña a Israel. La había cercado, la había despedregado, plantado de vides escogidas. Abraham, Isaac, Jacob. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
¿qué más podía hacer a mi viña, dice Dios, que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ahora, os mostraré lo que yo le haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, pisoteada. Haré que quede desierta. No será no será podada ni cortada. Oh, me están fallando los lentes. ¿Dónde dice cortada, cavada? No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Podemos, con esta canción que interpreta, esta canción de Dios que le da al profeta Isaías, podemos entender de mejor manera todas estas bendiciones que le había dado Dios al pueblo de Israel, que son los israelitas, que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ellos tenían que cumplir este oficio, como también Adán en su momento tenía que cumplir de profeta, de sacerdote y rey o un virrey, para que se fuera mostrando y abarcando toda la tierra el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso falló. O sea, no es que Dios falló, sino que el hombre, con su caída, trunca todo eso, aun cuando Dios no lo sorprende. Pero ¿qué duda cabe de que el pueblo de Israel, de ese punto de vista, era un pueblo bendecido? Porque Dios a ellos le entrega la administración de la palabra del Señor. Ellos tenían que ser un especial tesoro, un real sacerdocio. Tenían que ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, como le dice el mismo Dios por labio de Moisés en Deuteronomio 7. Vosotros, Israel, no habéis sido elegidos por ser el mejor pueblo, sino que yo lo elegí a ustedes porque eran el pueblo más insignificante. Por eso yo lo elegí, por ser el pueblo más insignificante, no por ser el pueblo más poderoso, sino que todo lo contrario, yo los elegí a ustedes porque eran el pueblo más pequeño, más pobre, más débil, el más insignificante. Y eso hace mucho sentido cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla en 1 Corintios 2, que nosotros también, a lo vil y a lo menospreciado del mundo, Dios había escogido Dios para avergonzar a los sabios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Bendito sea Dios para siempre. Sin embargo, el pueblo de Israel se equivoca, y todas esas promesas, toda esa información privilegiada que tenían y que se fue dando y acumulando a través de las profecías de todos los profetas, cuando viene el Mesías prometido, no lo reconocieron, sino que estos bárbaros, por así decirlo, rechazan al Mesías prometido. Y la misma gloria de Dios, porque nosotros tenemos frases tan hechas que hemos copiado de otros hermanos y otros pastores, y la hemos ido copiando y se ha traspasado de generación en generación.
Cuando nos preguntan cómo estuvo la reunión, cómo estuvo la zonal, hermano, hermana. Maravillosa la zonal, vimos la gloria de Dios. Pero ¿a qué se refieren? Vimos la gloria de Dios. Básicamente llorar a las personas, danzar. Pero realmente la gloria de Dios no es otra que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. La gloria de Dios la vemos reflejada en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando la gloria de Dios personificada en la persona de su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, viene y llega y está frente al templo cuando dice: esta casa será quedada desierta. Y dice que después de él, y esto se cumple 70 años después en la invasión de Tito, el romano, cuando son llevados cautivos y es derribado el templo, como se los dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos allí la misma gloria de Dios que el Señor Jesucristo, que abandona el templo. Esa visión la había tenido Ezequiel. Cómo la gloria de Dios estaba en el templo, luego se ponían los quiciales de las puertas, luego se ponía en el monte, luego se iba alejando más y más la gloria de Dios. Pues bien, la gloria, la Shekinah de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo, está allí frente al templo y les dice: yo les voy a decir una cosa. Llegará el día donde esta casa, este templo será derribado y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y la misma gloria de Dios, que es el Señor Jesucristo, sale de ese lugar, simbólicamente los abandona porque ellos no quisieron y desconocieron al Mesías prometido. Por eso que Israel pasa lo que tiene que pasar. Este conflicto con Palestina no es de 100 años, no es del 1948 en adelante que se formó. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, la ONU, ¿cierto? Por una buena voluntad le dice ya en el 1948, ya vamos a darle este territorio a Israel. Ese conflicto no es de ahí, sino que este conflicto, usted sabe de dónde viene, de Ismael y de Isaac, cuando Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios porque veían que la promesa se retrasaba, según ellos, y ya estaban muy ancianos. Aparte que Sara era estéril, a Abraham no se le ocurrió nada mejor que dormir con su sierva egipcia Agar para que de ahí le naciera prole, y nace Ismael. Ismael, de allí provienen todos los países árabes que desde ahí en adelante, desde que eran muchachos, Ismael le pegaba, perseguía, se burlaba de Isaac. Ya, pero alguien me podría apurar y decir: pero ¿qué hacemos, mi pastor? ¿Oramos por Israel o decimos que sufra nomás? No, nosotros tenemos que orar por el pueblo de Israel, pero en el buen entendido que no todos los que están en Israel son israelitas. Por el Israel de Dios, por los que están escogidos de pura gracia, como está escogido usted y yo. ¿Se ha dado cuenta que hemos abusado tanto de esta frase nosotros? Chile para Cristo, Chile para Cristo. Y está tan manoseada. O sea, sí, ya, un varón, una profecía, Chile para Cristo. Ya, pero eso per se, así, porque somos chilenos, estamos listos, somos escogidos. Y si su familia a usted no le predique el evangelio, y si sus hijos, su descendencia no viene a Cristo,
no confiesa a Él sus pecados, no cree en Cristo como su Señor y Salvador personal, se va a salvar igual, porque hay una profecía que Chile para Cristo, por mi pastor, y su pariente es más bueno para el vino que... Y la palabra dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos por nombrar un pecado. A lo mejor su pariente es lo más compuesto posible. No es borracho, no es drogadicto, es un responsable, le da toda la plata a la familia, ¿cierto? Es del club de leones, el club de Rotarios, ¿cierto? Hace obras de beneficencia, pero igual está perdido. Porque esas obras que hace, si no está la gloria de Dios, si no es para glorificar a Dios, sigue teniendo al hombre como centro. Entonces esa frase es hecha. Cree tú solamente. Eso hablábamos el domingo pasado, ¿cierto? Cree tú solamente y serás salvo tú y toda tu casa. No, negro. No te preocupes. Ahora que me acordé, antes que se me olvide, eso está en Hechos 16. 31 y 32, por favor. Ellos, o sea, Pablo, ¿quién más? Silvano, Silas, le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No ve, mi pastor? Con que vaya yo nomás está todo bien. No, pero mire, no saquemos ese verso de contexto. No se termina ahí. ¿Qué dice el verso 32? ¿Qué dice? Y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él, al carcelero, y a quién más, y a todos los que estaban en su casa. Porque Dios ha determinado una sola fórmula para que el pecador se salve. Aun cuando Dios escoge, Él es soberano, no previendo nada bueno o malo que el hombre haga o deje de hacer, sino que por su sola voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Eso es verdad, esa es la soberanía de Dios. Pero también el hombre es responsable, y todo el pecador que vaya al infierno va a ir por su responsabilidad, por su pecado. Porque dice Romanos 3:11 que el hombre no quiere buscar a Dios. No hay ninguno bueno. No hay quien ande desesperadamente buscando a Dios. No. El hombre, la mujer con su puño alzado, dice: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y si pudieran sacarlo a patadas, a Dios del trono lo harían. ¿Y de dónde saca ese pensamiento? ¿Sabe de dónde lo saco? De Salmo capítulo 2. Allí está. Ahora, Juan capítulo 15, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La vid de la cual habla Isaías, el pueblo de Israel, dice: esta vid dio uvas agrias, ácidas, tu hijo le dio la dentera. Pero ahora el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera. El pueblo de Israel no era la vid, la verdadera vid. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
Volvamos a Romanos 9 y le daremos un poco de mente a el verso 5. El apóstol va a cerrar esta declaración señalando aspectos fundamentales en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos privilegios tenían? Mire, que eran israelitas, adoptados por Dios, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Ellos tenían que administrarla, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ellos tenían un lazo por consanguinidad o consanguineidad con el Señor Jesucristo. No olvidemos que la salvación viene de los judíos. Entonces ellos, por supuesto que eran privilegiados. El último privilegio que nombra que los judíos habían menospreciado a la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel que había sido prometido. ¿Qué dice Juan 4:22? Cristo le responde a la mujer samaritana, Juan 4:22. Vosotros adoráis, le dice Cristo a la mujer samaritana, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya no es necesario ir a Tierra Santa, a Belén, a Jerusalén, al monte Sinaí, al monte Sión. No. Ella decía, la mujer samaritana, en este monte se ha de adorar. La hora viene y ahora es que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esos adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad, como estamos adorando aquí nosotros en esta noche a nuestro bendito y buen Dios y a su Cristo, nuestro Señor y Salvador, bendito por los siglos de los siglos, amén, porque también es Dios. Y eso no le quepa lugar a duda a usted. ¿Qué dice el verso 5 de Romanos? Habla que de los patriarcas en cuanto a la carne vino Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Es una palabra hebrea, Cristo, y trasladada al griego koiné, donde fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra Cristo pasó a llamarse, cambió de nombre a Mesías, griego, Mesías. ¿Y qué quiere decir Mesías? ¿Qué significa Mesías? Ungido. Ungido. Ya, pero ¿qué significa ungido? Hemos dicho Cristo en el hebreo, griego, Mesías. Mesías quiere decir ungido. Aquí le vamos a dar algunos minutitos. El no entender qué significa que Jesús fuese llamado el Cristo, el Mesías prometido, es tener una suerte de superstición más que una fe salvadora en Cristo Jesús. Para poder entender qué significa que Jesús es el ungido de Dios, debemos regresar al Edén. Así que vamos a volver a Génesis y de ahí nos vamos a venir hasta que lleguemos a Romanos. Nadie se mueve de aquí. Adán quebranta el pacto de obras que Dios le había establecido, ¿cierto? Yo le he dicho hasta la saciedad en otras prédicas que entender la Biblia a través de los pactos se nos facilita mucho el estudio de la Sagrada Escritura. Hay palabras tan importantes como el reino de Dios. Y entender la Sagrada Escritura y estudiar la Sagrada Escritura teniendo en mente los pactos de Dios
tomando el pacto intratrinitario o el pacto de redención allá en la eternidad pasada entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El pacto de obra que lo celebra con Adán. El pacto mosaico. Bueno, antes de eso el pacto con Noé, el pacto mosaico, el pacto abrahámico, el pacto davídico y el nuevo pacto, el pacto de gracia. Dios le establece un pacto con Adán, nuestro padre, cabeza federal. Entonces, Adán quebranta este pacto de obra que Dios había concertado con él, porque Dios le dice: de todo árbol podrás comer, pero menos de este fruto, porque el día que comas de él morirás. Muchos se hacen la siguiente pregunta, tan rebuscada. Oiga, esa pregunta que se le ocurre a usted, a todos estos millones, más a todos estos millones se le ocurrieron antes que a usted. Mire, todo lo que hablamos tocante a las doctrinas de la gracia, tocante al evangelio, y como estamos estudiando ahora, todas las preguntas que le puedan surgir a usted, entonces que Dios es injusto. Eso sabe que usted, derechamente, si usted me apura, eso es una blasfemia, eso es un insulto a Dios, porque Dios no es injusto. Si Dios, cuidado con lo que está pidiendo, porque si usted quisiera que Dios fuera justo con usted, ¿para dónde tendría que mandarlo a usted? ¿Dónde? ¿Al purgatorio? No existe el purgatorio. Es que allá en la iglesia grande me lo enseñaron. Sí, pero no existe. Si Dios tuviera que ser justo con todos nosotros, y con los que están en la casa, y con sus vecinos, y con todo el mundo, si tuviera que ser justo con todos nosotros, ¿para dónde tiene que mandarnos? Al infierno. Y no es el infierno de Dante, de la Divina Comedia, sino que el infierno es un lugar de tormento, donde el fuego ni el gusano nunca apaga, nunca se apagan, nunca muere ni se apaga. Entonces Dios ha tenido tanta gracia y misericordia de nosotros, como un renombrado pastor que está en la presencia del Señor, R.C. Sproul, o en español R.C. Sproul, dice: o Dios le da gracia al hombre o le da justicia, pero jamás le entrega injusticia. Tenemos esas dos opciones. Dios no es injusto. A nadie jamás, a través de los tiempos, le va a entregar Dios injusticia. Al que salva, que va derecho al infierno, como lo hizo con usted y conmigo, ¿qué nos dio? Gracia, misericordia. Y con aquel que lo deja correr en su pecado, en su rebeldía contra Dios, porque no es que sea una blanca paloma, sino que tiene su brazo alzado contra Dios, no quiere nada contra Dios, lo deja correr hasta que llegue al infierno. ¿Qué le entrega a él? Le entrega justicia. Porque el alma que pecare, esa morirá. Y porque la paga del pecado es muerte. ¿Y de dónde sacó eso, pastor? Mire, su Biblia tiene la carta a los romanos, tiene el capítulo 6, tiene el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Dios nos bendiga. Entonces Adán quebranta el pacto de obra que Dios había establecido con él. Y vuelvo a esas preguntas, ¿cierto? Si Dios sabía que el hombre iba a comer, ¿por qué le hizo el árbol entonces? Como atribuyéndole a Dios la mala voluntad.
¿Y por qué Dios creó al diablo si sabía que se la iba a revelar? Dios lo ha decretado todo. No hay nada que se escape a su decreto, a su voluntad. Porque si Dios tuviera voluntad y dominio solamente de las cosas buenas, no controlaría nada o prácticamente nada del mundo. Porque ¿cuántas cosas buenas hay en el mundo? ¿Muchas o son las mínimas? Entonces, si Dios controlara solamente lo bueno, no controlaría nada. Dios tiene el control sobre todas las cosas y Él ha decretado. Sabía que el enemigo se iba a revelar. De todas maneras, lo formó. Y de cierta manera, el diablo muestra la gloria de Dios. A lo mejor a usted le parece un mazazo en la cabeza esto, pero como llegó a decir San Agustín, ay, bendito pecado. Pero ¿cómo hacer bendito pecado esto? ¿Cómo? Es que por causa del pecado que había en nosotros negro, de que nadie lo podía lavar, nadie lo podía sacárselo de su vida, ¿cómo se separaba? Es por ese pecado que se ve exaltada y glorificada de mayor manera la gloria de Dios al enviar a su Hijo amado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios dejó correr y seguir a Satanás el diablo con su plan y con su rebelión para demostrarle a todas sus criaturas de que en verdad Dios es el único Rey, dueño, soberano de todas las cosas y que Él es el único que puede gobernar todas las cosas. Que el diablo no lo puede hacer. Le dio la oportunidad al hombre y el hombre no lo puede hacer. De todas las corrientes políticas no lo ha podido hacer. Ni las monarquías, ni las dictaduras, ni la democracia, nada lo puede hacer. Solamente hay uno quien puede gobernar con justicia, con igualdad, con equidad, y ese se llama Dios. Entonces Dios no quería autómatas, robots que los siguieran por forzado o por terror, sino que Dios le da libre albedrío a Adán y Eva para que pudieran en ese estado de inocencia tomar la decisión o hacer su propia voluntad o hacerle caso al diablo que interpretó la palabra de Dios a su antojo, la torció y engañó a Adán y Eva. Después de la caída, eso del libre albedrío, hasta ahí quedó. Y de ahí en adelante el hombre nace, crece, se desarrolla y muere, pero sin un libre albedrío. Ahora, si usted me dice, ¿cómo que no hay libre albedrío? Yo le digo, si usted se refiere libre albedrío para elegir la carrera que va a estudiar o el color de auto que se va a comprar o la polola y la novia y la esposa que va a elegir, ya, respecto a esas cosas tiene libre albedrío, que es la facultad de decidir. Pero respecto a Dios, no hay quien busque a Dios. Y eso está claro como el agua, si usted tiene la Biblia en sus manos. Entonces no hay quien busque a Dios, no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Estoy regresando continuamente a Romanos 3. Entonces el hombre desde ese punto de vista no tiene libre albedrío para con Dios. Entonces Adán quebranta el pacto de obras que Dios había establecido. Entonces después de la caída, Adán se convierte en un ser muerto, culpable ante Dios, corrupto. Por eso dice Génesis 6:5 lo siguiente, muy temprano en la Sagrada Escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Eso Dios lo está diciendo en los albores de la creación. Génesis capítulo 6, Dios ya está diciendo que el corazón del hombre era inclinado de continuo solamente al mal. Job 9:32. Cuando lloran las guaguas así, como que me vienen los nervios y me dan ganas de apurarme. Entonces usted dice que siga llorando la guagua.
Job 9:32 es una ilustración de la miseria del hombre y su desesperación. Job reconoce en su desesperación que necesita un mediador. Job 9:32. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, está hablando de Dios, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro, y árbitro allí entendamos mediador. No hay entre Dios y yo árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré. Job expresa en medio de su miseria que él necesitaba un mediador entre Dios y él. Querido hermano, hermana, usted y yo, todos necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. ¿Me entendió? Repito eso. No solamente Job necesitaba un mediador entre él y Dios, sino que todos nosotros necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. Usted, para llegar a Dios, para siquiera levantar su dedo y pronunciar palabra alguna, usted necesita un mediador, y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. El hombre necesita un mediador que le traiga la palabra de Dios, que le hable de parte de Dios, porque es un muerto espiritual. Necesita un mediador también para que medie en torno a su culpabilidad entre Dios, ante Dios, porque él es un ser condenado. El hombre, la mujer necesita también un mediador que le rija, que lo dirija por el camino que debe transitar, pues es un ser en una condición miserable que necesita ser transformado. Por eso esta secta que hablan de Jehová y se bypasean a Cristo, al único mediador que ha establecido Dios entre Dios y el hombre, solamente con este argumento se puede dar cuenta ustedes que están en la más negra y eterna condenación. Dije yo que íbamos a hablar de los oficios de Cristo. Cristo, ¿cuáles son los tres oficios de Él? Profeta, sacerdote y rey. Los profetas, los sacerdotes y los reyes eran una suerte de mediadores. Ya, tengamos presente el Antiguo Testamento. Todos los profetas, todos los sacerdotes y todos los reyes eran una suerte de mediadores y apuntaban al verdadero mediador, que es el Señor Jesucristo. Todos estos mediadores, todos los profetas, todos los sacerdotes o sumos sacerdotes y todos los reyes debían ser ungidos con aceite. Y este ungimiento o esta unción con aceite señalaba, ese acto estaba señalando que Dios los estaba capacitando para cumplir la misión a la cual Dios lo había mandado. Un profeta no podía salir a la palestra y a decir, Jehová dice así, antes de ser ungido. Un sacerdote no podía. Por eso, Aarón, el sumo sacerdote, con sus hijos, con sus descendientes, tenía que consagrarse, tenía que ser lavado, tenía que ser vestido de vestidura que Dios le había dicho a Moisés, así se van a vestir, así se van a consagrar, no tocar mujer por tantos días, lavarse y ungirse. ¿Y qué decir de un rey? Un rey no podía sentarse al trono y comenzar a regir la nación sin antes de ser ungido
porque la unción con aceite simbolizaba la capacitación que Dios estaba poniendo en ese simple mortal para cumplir la tarea encomendada. Cada uno de estos mediadores entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, solo eran sombra del único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Que este es otra mazazo a estas personas que andan casa, que andan con chupallitas y que le dicen: buenas tardes, queremos hablar del reino. Y lo llevan a Daniel. Y usted, como está siendo preparado y equipado, le va a decir: muy buenas tardes, mire, precisamente quería conversar con usted. Y lo hace pasar para adentro. Le dice: lo voy a invitar a tomar once, porque quiero que me explique el evangelio. Le van a seguir insistiendo con el reino. No. Yo quiero que me explique el evangelio. Hábleme del evangelio. Y usted le va a decir: ¿qué opina? ¿Qué interpretación le da a Romanos 9:5 y también a Timoteo 2:5? Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿En cuántos dioses creemos nosotros? Uno. ¿A cuántos dioses servimos nosotros? Uno. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Y cómo explicamos la Trinidad? Dios es uno, subsistente en tres personas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia como concepto, pero la verdad de esta doctrina aparece desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. La Santa Trinidad, Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Quién es? Cristo el Señor. ¿Y hay una co-redentora? ¿Hay una co-mediadora? No, ¿cierto? ¿La Virgen María? No, ¿cierto? En la iglesia de allá. Esa es una aberración. Eso es algo herético. Eso es un ídolo. Y la han elevado a sin pecado concebido. Y usted le dice que tuvo más hijos. Hereje, le dicen a ustedes. ¿Y quiénes son los verdaderos herejes? Si María tuvo más hijos. Se dice que el Señor Jesucristo tenía como 5 hermanos. No contando las mujeres, las hermanas. Aquí dice claramente la Biblia, y no van a saber responderle, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay más vuelta que darle. Punto. Nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio terrenal, fue ungido en el Espíritu Santo en su bautismo. ¿Se acuerda que el profeta, el sacerdote y el rey, antes de iniciar su trabajo, tenía que ser ungido? Y así sucedió con nuestro Señor Jesucristo. No voy a ir a todas las referencias. Nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio terrenal, fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo, porque debía ser capacitado en su naturaleza humana. Y aquí quiero que no se me pierda, por favor, porque muchos dicen: pero que Cristo fue Dios. Cristo es Dios. Y hablamos de la impecabilidad de Cristo. Es una doctrina. Pero la impecabilidad de Cristo está apuntando a la parte humana de Cristo, porque Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Eso nunca más va a pasar. Y Cristo en su parte humana, para que pudiera cumplir su oficio de mediador como profeta, sacerdote y rey, tenía que ser ungido en el Espíritu Santo. Así como ha sido ungido usted y he sido ungido yo cuando Cristo nos hizo nueva criatura. En ese mismo y preciso instante fuimos ungidos en el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Efesios 1, 13 y 14.
Hemos sido equipados, hemos sido ungidos, hemos sido capacitados para cumplir la misión que tenemos aquí en la tierra. Y para que el Espíritu Santo vaya moldeando cada día más y más a la persona de Cristo en nuestro ser. A eso llamamos una sola palabra: santificación. Cristo debía ser capacitado en su naturaleza humana para ejercer plenamente su oficio como mediador. Lucas capítulo 3, 21, 22. Allí aparece que el Señor Jesucristo fue bautizado y vino el Espíritu Santo y se reposó sobre él en forma de paloma, y dice Dios el Padre del cielo: este es mi Hijo amado en el que me complazco, en el cual tengo complacencia. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, ha sido unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo Él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitara toda la plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente, inmaculado y lleno de gracia y de verdad, estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador, fiador, oficio que no tomó por sí mismo, sino que fue llamado a este por su Padre, quien también puso todo poder y juicio en su mano y le dio mandamiento para ejercerlo. Y en un par de minutos quiero hablar, en 5, de este primer oficio de mediador de nuestro Señor Jesucristo, es a saber, profeta. ¿Qué dice primera a los Corintios capítulo 2, verso 14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no es converso, que está muerto en sus delitos y pecados, no puede entender las cosas de Dios. Para él son locuras, no las puede entender. El hombre es un ignorante respecto de las cosas de Dios. Es un ser que está en tinieblas. Así que el hombre necesitaba un mediador, todos nosotros, alguien que le trajera el mensaje divino y se lo expresara. En el monte Sinaí, Éxodo 20, 18 y 19, le piden el pueblo de Israel a Moisés que él fuera el mediador. Vaya a Éxodo 20, por favor, 18 y 19. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se da cuenta? Que le están pidiendo a Moisés que él sea el intermediario, el árbitro o el mediador. Moisés cumple esa labor con el pueblo. Él traía la palabra de Dios al pueblo, cumplía la labor de profeta a Moisés y el pueblo oía. Pero el mismo Moisés entrega una profecía, Deuteronomio 18, y está aludiendo a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Moisés en Deuteronomio 18:15 habla de que tenía que venir un profeta. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, le dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese profeta tenía que venir, ese mediador Cristo, y a él tendrían que escuchar conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Verso 19, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú,
y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo no hablo por mi propia voluntad, sino que todo lo que me mandó el Padre, eso hablo. Un profeta no podía mandarse las partes, como decimos en buen chileno, sino que tenía que decir lisa y llanamente, estrictamente lo que Dios le había mandado a decir. Y eso también hizo Cristo, el Señor, en su oficio de profeta. Él no vino a inventar nada, sino que Él vino a hablar y comunicar lo que el Padre le había dicho, porque aquí está siendo profetizado por Moisés, aquí en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de ti, en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Desde este momento Israel esperaba la llegada de este profeta prometido por Dios. Los profetas solamente eran una sombra del verdadero profeta que tenía que venir. Por eso dice Pedro en su primera carta, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 del 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y aparece esa bendita palabra, gracia. Los profetas que profetizaron de la gracia. ¿De qué profetizaron los profetas? De la gracia destinada a usted y a mí. Destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Mire, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo que estaba en ellos, los inspiraba para hablar acerca de este que tenía que venir, la gracia en persona, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como le dice la mujer que está en el pozo de Jacob, ¿me ayudan? La mujer samaritana le dice: sé que ha de venir el Mesías. Durante 400 años el pueblo de Israel no tuvo profeta. Ese es el tiempo intertestamentario, desde el último libro del Antiguo Testamento, entre el último libro del Antiguo Testamento y Mateo, 400 años de silencio. No hubo profeta en Israel. Esto no es antojadizo, porque Jesucristo es la consumación de la profecía de Dios, porque en Él, su obra, se cumple toda la promesa de Dios en torno a aquel que había de venir a librar al hombre de su condición miserable por la caída en el Edén. ¿Qué dice Pedro en Hechos, capítulo 3? Pedro, en el día de Pentecostés, y habiendo señalado la profecía de Joel como cumplida, señala que Jesús es aquel Moisés que había hablado, aquel profeta que había de venir. Como dice Hechos 3, del 19 al 24, Pedro dice, del 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres:
El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio. Profeta les levantará. Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Cristo conjuga toda la revelación de Dios y dice que toda ella apuntaba a Él. Como dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras es un mandamiento, hermano, hermana, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Hacia quién apuntaban la Escritura o apuntan la Escritura? Hacia Cristo, nuestro Señor, mediador. ¿Qué reveló Cristo que no hubiese sido revelado en las profecías de los profetas? Cristo revela con toda plenitud su manifestación, su persona y esta gracia que venía a inaugurar. Lo dice Juan en su prólogo, Juan capítulo 1, verso 17. Juan en su prólogo, Juan 1, 17 dice, pues la ley, ¿qué pasa con la ley? La ley por medio de Moisés fue dada. Él la recibe en el monte Horeb. Él era el mediador en ese entonces entre Dios y el pueblo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tan manoseada la palabra gracia y tratada tan livianamente. Ya sé, pastor, que la gracia es eso, un don inmerecido. Pero es mucho más profundo que eso. No es como darle una moneda a un mendigo que no la merece, solamente lo damos ahí, tiro la mano. Sino que la gracia es un poco más profunda. Es darle plata a ese mendigo que, anterior a estirar la mano, le había maltratado a usted, le había robado o había entrado a su casa y le había dado muerte a su hijo. Y sin embargo le estira la mano y le pide una moneda, usted decide dársela. Cierto que en nuestra naturaleza, en nuestra soberbia, cierto que usted jamás le daría ni el saludo a una persona que ha entrado a su casa, le ha maltratado a sus hijos, le quitó la vida a su hijo, jamás le daría una moneda a ese delincuente. Pues bien, Dios el Padre eso ha hecho con nosotros. Él envió a morir a su hijo. Por la culpa suya y mía, Él murió en la cruz. ¿Está convencido de eso? Lo más preciado para Él, su Hijo amado, en el cual tiene complacencia, en el cual tiene contentamiento, por la culpa suya y mía, tuvo que morir en el altar de la cruz. Descargar en Él los pecados de todos nosotros, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Dios, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, que éramos enemigos de Dios. Levantábamos el puño contra Dios, como dice el Salmo 2. Sin embargo, Dios ha mirado a usted y a mí,
a sus hijos, a su descendencia, nos ha mirado con gracia y nos ha dado algo que nunca nosotros íbamos a merecer. Eso es la gracia. Y aquí está diciendo Juan 1:17 que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, ese don inmerecido, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hebreos 1, vamos terminando. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero el verdadero profeta no había venido todavía. Esos profetas en miniatura, con P minúscula, apuntaban al verdadero profeta con P mayúscula, al verdadero profeta, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es el verdadero profeta. ¿Y qué nos ha venido a comunicar? La gracia y la verdad. A Él nos conviene oír. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Qué maravilla! El cual, siendo el resplandor de su gloria, por eso cuando, como le decía recién yo, vimos la gloria de Dios. Esto sí que es la verdadera gloria de Dios. Cristo, como dice aquí, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Qué impresionante esto! Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, una vez consumado, eso se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios Padre en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, puesto que heredó más excelente nombre que ellos. Antiguamente, Dios habló por los profetas. Hoy nos habla, querido hermano, termino. Hoy nos habla por su Hijo. ¿Y su Hijo en dónde nos habla? Nos habla en la palabra del Señor. Con todo respeto, los sueños que pueda tener usted, déjela para la interna. Pero si hay algo más importante y que tiene más autoridad que sus sueños, que sus visiones, hermano, está lo que me dice la palabra del Señor, que antiguamente Dios habló a los padres por medio de los profetas. Y en estos postreros días, en estos últimos tiempos, nos habla por el Hijo. Esta es la misión, este es el oficio de Cristo como profeta. Viene Cristo a hablar de parte de Dios. Y los profetas decían, Jehová dice así. Y Cristo dice en los evangelios que Él no viene a hablar por su propia cuenta, sino que Él viene a hablar lo que el Padre le ha mandado a hablar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y no hay ninguna autoridad más grande que esa. Cristo nos habla por su bendita palabra. No hay autoridad más grande que esa. Usted puede soñar un sueño, bien, déjelo en la interna suya. Dios dirá si se cumple o no se cumple, pero guiar su vida espiritual, su ética cristiana por sueño es contraproducente, es herético y Dios le estaría quitando el piso a su Hijo, no le estaría dando valor a su palabra. ¿Qué dice la palabra?
sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece hasta el año 2000. ¿No? ¿Qué? Permanece. Con una revelación sería extra bíblico y no es inspirado, y es sumamente peligroso y es herético dejarse guiar por sueños, revelaciones, etc. Dios nos habla claramente aquí en la Sagrada Escritura. Jesucristo es el fin de la profecía. Él es el Evangelio de Dios. Atiéndame, por favor, 2 minutos y termino. Jesucristo es el fin de la profecía. Él es el Evangelio de Dios. Él es la buena noticia de Dios. ¿Qué más anuncio necesita usted? Cristo es el Evangelio de Dios. Es el fin de la profecía. ¿Qué más profecías necesitamos? El oficio profético de nuestro Señor Jesucristo continúa en quienes son sus discípulos. Este oficio de profeta continúa en usted y continúa en mí, ya no trayendo nuevas revelaciones, porque Él es el centro de la revelación divina. ¿Cuáles son las profecías que profetizan los pseudos profetas en este tiempo? Vienen terremotos. Pero si eso lo dice la Biblia. Viene hambre. Destrucción al planeta. Eso lo dice la Biblia. No hay nada que nos pueda sorprender. Todo lo que sucede en el mundo hoy por hoy, incluido Israel, incluido obviamente todos los países ahí, no es algo casual el cumplimiento de la palabra del Señor. Última referencia, Apocalipsis 19, 10. El oficio profético de nuestro Señor Jesucristo continúa hoy en quienes son sus discípulos. ¿Es discípulo del Señor usted? ¿Usted es cristiano? Mire lo que significa esa palabra, cristiano, seguidor de Cristo. Replicamos y anunciamos la palabra que nos ha enseñado Cristo, ya no trayendo nuevas revelaciones, porque Él, Cristo, es el centro de la revelación de Dios. Todos los que han querido guiarse por sueños han tristemente desembocado en sectas, en falsos evangelios, como los que conocemos al día de hoy. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Allí Juan, mire, en su naturaleza quería adorar al ángel. ¿Se da cuenta que somos propensos a equivocarnos nosotros? Mire, Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio, el que escribió sus 3 cartas, el que escribió Apocalipsis, se estaba equivocando y iba a adorar un ángel. Y no nos vamos a equivocar nosotros, hermano. ¿Se da cuenta que poner nuestra confianza a algo extra bíblico es muy riesgoso y es muy peligroso? Mejor, como dice Pedro, estar atento a la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Dice el verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios,
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué profundo esto. Los que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cristo cumpliendo su oficio como profeta. El testimonio de Jesús, la verdad que trajo Jesús, es el espíritu de la profecía y nosotros no nos podemos apartar ni a diestra ni a siniestra, ni siquiera un milímetro de esa verdad. El oficio profético de nuestro Señor Jesucristo continúa en quienes hoy son sus discípulos, pero ya no trayendo nuevas revelaciones, porque Cristo es el centro de la revelación de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, siendo profeta eternamente, sigue actuando a través del testimonio que llevamos todos sus discípulos a las personas. Y así, este oficio de Cristo, como profeta, está vigente hasta el día de hoy en su persona y en mi persona. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor, demos gracias por su bendita palabra, reafirmemos nuestras convicciones, pidámosle el auxilio imperioso al Espíritu Santo para poder cumplir como cristianos, como discípulos, esta tarea que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. De ese punto de vista somos profetas. Tarde llegaste, pero algo me huele esto, me están... No. Oremos al Señor.